Época primaveral y junto a ella florecen las alergias. Hemos quedado con el doctor Juan José Zapata para que nos cuente a qué se enfrentan los alérgicos este año. ¿Qué tal? Hola, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Adelante. Esta primavera va a ser una primavera dentro de las que podemos considerar medio normales. Habremos notado que ha llovido mucho en las últimas semanas y eso va a hacer que la polinización sea mucho más estable como ha sido otras primaveras. Y además vamos a tener una temperatura muy alta, por lo que posiblemente se adelante un poquito la polinización, dure un poquito más la estación y haya picos más altos. Por tanto, nos enfrentamos a una primavera un poquito más intensa que la primavera pasada. Vamos, que los alérgicos ya están notando esos síntomas. Bueno, empezaron a notar los síntomas quizás hace ya casi un mes, porque este año se adelantó los picos de ciprés, de cupresácea, y ya empezaron a tener problemas. Mucho pico de nariz, de garganta. Con alergia a estornudo. Por las condiciones que se dan en las ciudades, como el alto índice de contaminación y las condiciones en las que se enfrenta un paciente dentro de las ciudades, hacen que sean mucho más importantes los síntomas que pueda tener. Por tanto, en las ciudades va a ser peor y posiblemente en zonas de una alta concentración de polen. Por ejemplo, en las zonas donde esté cerca plantaciones de olivo, posiblemente sean las zonas de más impacto. ¿Qué consejos nos daría para combatir los síntomas? Uno de los consejos fundamentales es tener un buen diagnóstico. El tener un buen diagnóstico nos hace que podamos saber qué polen es el que tenemos que consultar. Sabemos que tenemos una página de la Sociedad Española de Alergia, que es polenes.com, donde el paciente puede consultar qué polen le ha dicho su alergólogo que tiene problemas y de esa manera puede adelantarse un poquito a los acontecimientos. Esto desde el punto de vista de la información, pero tenemos también el control ambiental. ¿Qué tenemos que hacer antes de que llegue la estación? Sabemos que no se puede hacer ejercicio al aire libre en zonas de alto impacto polínico. Debiéramos de no poner la ropa a secar en los espacios exteriores, puesto que luego llevamos las sábanas y llevamos la ropa que hemos tenido en las terrazas dentro del domicilio, lo cual hace que podamos tener una inhalación de polen que no teníamos pensado que pudiéramos hacerla. Utilizar mascarilla FFP2 cuando no tengamos más remedio que ir a zonas de alto impacto y posiblemente, si venimos también de zonas donde hay mucha polinización, ducharnos, lavarnos el pelo y cambiarnos de ropa, porque eso también nos va a hacer de que todo ese polen no esté dentro de nuestra casa. Una vez que ya hemos tomado las condiciones de control ambiental, pues tenemos que tener también a mano los tratamientos sintomáticos que nos haya aconsejado el alergólogo para poder tomarlo en el momento que empecemos con el primer síntoma. Y esto es muy importante. Si nosotros empezamos a tratar los primeros síntomas, es muy posible que controlemos la enfermedad mucho mejor. Porque si dejamos que la enfermedad se radicalice, las mucosas se irritan, se inflaman y cada vez cuesta más trabajo, hasta tal punto que muchas veces ya tienen que acudir a servicios de urgencia para hacer tratamientos un poquito más enérgicos, un poquito más importantes para poder volver de nuevo a la estabilidad de sus síntomas. A veces confundimos o no sabemos diferenciar los síntomas de la alergia y nos pensamos que es un resfriado. ¿Qué hay que tener en cuenta para identificar si realmente es un resfriado o tenemos alergia? Pues efectivamente, muchas veces puede parecer parecido a los síntomas porque son los mismos órganos los que están a disposición de esa patología. Pero tiene una serie de cosas que son muy interesantes de que podamos contar a nuestra audiencia. Y una de ellas es que los resfriados, los procesos catarrales, son procesos muy bruscos que tienen unos días de evolución, que suelen cursar a veces con fiebre, que pueden cursar con secreción amarillenta, con dolor de cuerpo, con tos, con síntomas que uno dice, bueno, pues reconoce el catarro, aunque no siempre a veces es tan fácil. Sin embargo, la alergia es unos síntomas que si bien también pueden ser de tipo espontáneo, pero no siguen luego lo mismo que un catarro un tiempo determinado, sino que tú puedes tener, por ejemplo, síntomas por la mañana, mejorar al mediodía y volver a empeorar por la noche, cosa que a veces es muy frecuente porque las térmicas van moviendo el polen de un sitio a otro y los pacientes se van reagudizando. Por tanto, siempre que hay síntomas de mucosidad, de toses, de fiebre, estaremos hablando de un proceso catarral. Cuando son procesos más puros, con picor de ojos, picor de nariz, sensación de falta de aire, posiblemente estamos ante una patología alérgica. ¿En qué momento se recomienda hacer esas pruebas de alergia? Vamos a ver, la prueba de alergia, esta es una muy buena pregunta, porque aquí es donde está el quid de la cuestión del tratamiento de estas enfermedades. Es hacerla lo más pronto posible. Quiere decir, cuando el paciente tenga síntomas, debe de acudir ya a un profesional para poder saber perfectamente si es una patología alérgica o no.
como muchas veces son patologías que no son que no tienen una alta tasa de empeoramiento, a veces el paciente los deja pasar, toma algún antihistamínico de la farmacia y esto va alargando también el sufrimiento que va teniendo de su enfermedad y se va haciendo un diagnóstico mucho más tardío. Por tanto, el consejo sería ir lo antes posible al médico de atención primaria y en todo caso al alergólogo, si así lo ve conveniente, para que teniendo este diagnóstico que decíamos al principio, podamos saber a qué enfrentarnos en nuestra enfermedad. ¿Y en qué consisten las pruebas de la alergia? Las pruebas de alergia consisten en hacer unos pricks en la piel con las sustancias que es posible que tengan sensibilidad, algunas analíticas que hoy tenemos en disposición que nos hacen tratamientos muy personalizados porque nos hacen afinar muchísimo en el tratamiento y después lo más importante es cotejar todo eso mediante los síntomas que tiene el paciente. Si coinciden los síntomas con las pruebas cutáneas y somos capaces de ver también en las pruebas analíticas la correlación, pues podemos hacer un diagnóstico muchas veces pues muy preciso, que es a lo que tenemos siempre que tender. ¿Ya habéis identificado si en Almería se da algún tipo de alergia más que otra? Efectivamente, en Almería los ácaros del polvo son muy prevalentes y después hay dos pólenes que son la primera y la segunda causa de alergia en esta provincia, que sería la sensibilidad al olivo y la sensibilidad a la salsola. Las salsolas son los salaos, unas plantas que hay fundamentalmente en las zonas desérticas y están aumentando mucho en esta zona porque digamos que Almería es el desierto de Europa, es la zona que más se está desertificando en toda Europa. Por tanto, todo ese tipo de plantas, las amarantáceas, crecen en estos sitios, en estos suelos empobrecidos, con mucha sequía y con muy pocos nutrientes. Por tanto, son dos enfermedades muy emergentes que posiblemente nos darán mucho que hacer a los alergólogos en los próximos años. Pues muchas gracias, doctor. Encantado siempre de estar con vosotros.